Familia, es un gusto que nos estén acompañando en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios que usted y su familia nos estén acompañando a través de sus dispositivos móviles. Así que vamos juntos a disfrutar este día el programa que se ha preparado especialmente para esta audiencia. Así que, hermanos, vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica que se ha preparado a través de nuestro hermano invitado. Bienvenidos sean. Buenas tardes, apreciables hermanos. Los invito a abrir sus Biblias para dar lectura al Salmo número 119, de los versículos 41 al 56. Salmos número 119, de los versículos 41 al 56. La palabra de nuestro Dios nos dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Del Señor se hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme, y en ese día glorioso iré porque la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Ni sé porque si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día aún en la oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él.
tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento se pierde. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No eran nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí.
vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada mes de cada año, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Ha sido fiel en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Y la manera en que podemos retribuir esa fidelidad a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hermanos, hermanas, este es el momento en el que Dios habla a su corazón y pone ese deseo de dar para extender el reino de nuestro Padre Celestial a través de la iglesia. Así que, hermanos, no se pierdan esta bendición de ser partícipes, de compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Vamos a tomar este tiempo y vamos a proponer en nuestro corazón dar para el reino de nuestro Padre Celestial. Hemos pasado un excelente tiempo de lectura bíblica, un excelente tiempo de alabanza, y es el momento de escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí a través de la exposición de su palabra. Así que, hermanos, nuevamente tome su Biblia y juntos vamos a participar de la exposición de la palabra a través de su siervo, nuestro pastor Héctor Cocón. Así que bienvenidos sean nuevamente. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Montesión en Coatzacoalco, Puebla. Es para mí un verdadero gusto estar delante de ustedes. Damos gracias al Señor porque nos está acompañando esta tarde, y a todos los hermanos que se han conectado, que el Señor les bendiga mientras estudiamos la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, en esta hora, abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 6 de Jueces. Jueces, capítulo 6. Y bueno, muchos de ustedes han leído este libro de Jueces. Este libro de Jueces habla del pueblo que ya está en la tierra de Canaán. Dios ya los ha establecido y les ha dado mandamientos para echar a las naciones que estaban allí. Algunos podrían pensar que Dios es injusto al establecerlos ahí, pero no es el punto de Jueces. El punto de Jueces es que el pueblo, al no tener gobernantes, al no ser dirigidos por profetas tampoco, el pueblo, teniendo la ley de Dios, el pueblo se ha corrompido, el pueblo ha hecho alianzas. Este libro de Jueces, amados hermanos, abarca un periodo de tiempo cerca de 350 años. Dios levanta a los jueces para liberar al pueblo de la opresión de las naciones extranjeras, llevando a los israelitas a un avivamiento, a un regresar al Señor, a un cumplir las exigencias del pacto que Dios ha establecido a través de la ley de Moisés. Y bueno, particularmente las palabras que habla mucho el libro de Jueces, la palabra clamar, oración, clamor, arrepentimiento, misericordia, habla este libro de Jueces. Y mire qué interesante que nuestro país, nuestro mundo necesita de la misericordia del Señor. En estos días de muchísimas dificultades y cambios que hay en nuestro mundo, de la injusticia social, política, en general de la injusticia de la vida, Dios nos ofrece las historias de los jueces, para podernos notar que cuando hay tenemos un alejamiento de Dios, entonces, y nos apartamos de su palabra, entonces cosechamos lo que hemos sembrado.
lo que hemos sembrado y cómo ellos anhelaban una libertad, anhelaban ser libres de sus opresores, anhelaban vivir en libertad, sembrar sus campos, cosechar sus frutos. Y ellos estaban viviendo exactamente lo opuesto a lo que acabamos de mencionar. Así que antes de la libertad, antes de que Dios libere al pueblo a través de un juez, Dios tendría que mostrarles a ellos cuál era su condición espiritual. Así que estamos en Jueces, ya tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo en Jueces capítulo 6. Y le invito por favor que hagamos esta lectura del versículo 1 al versículo 10. Jueces capítulo 6, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Muy bien. El tema de esta lección se llama Antes del llamado. Dios va a llamar a Gedeón, lo va a llamar para liberar al pueblo, como ha llamado a otros profetas y a otros hombres, y particularmente en el libro de los jueces habló a Débora, a Od y a varios jueces para liberar al pueblo de la tiranía de estos pueblos que habían oprimido a Israel por muchos años. Estos madianitas habían oprimido a Israel por 7 años. Y antes de terminar esos 7 años, encontramos cómo el pueblo empieza a clamar a Dios, empieza a buscar al Señor, empieza a orar al Señor, pidiendo en una oración de clamor para que Dios los libre, el Señor los rescate, los redima, quite a sus enemigos y el pueblo pueda vivir de una manera como Dios había prometido en el monte Sinaí a través de las leyes que hicieron. Así que los días, en primer lugar, los días eran malos y podían llegar a ser peores los días. Los días para los israelitas en estos años antes de Gedeón, los días eran malos y se estaban proyectando para ser aún más o a ser peores. Así que ellos empiezan a orar al Señor y el Señor envía a un profeta. Envía a un varón, bonita palabra, varón de Dios, porque era de Dios, era un profeta de Dios, un varón de Dios, y que llegaba con este mensaje diciéndole al pueblo. En primer lugar, quiero mencionarles que, amados hermanos, el pecado, hermanos, no nos permite ver bien las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Incluso en las cosas que Dios permite, no solo en nuestra vida, sino en la vida de otras personas y en el mundo en general. El pecado hace que nuestro entendimiento quede ciego, esté cegado por un tiempo. No logramos entender las cosas que Dios está haciendo. Los israelitas lo que ellos quieren es libertad. Lo que ellos quieren es ser libres de sus enemigos. Y cuando viene este profeta enviado por Dios, le dice lo que acabamos de leer. Primero les dice así: el Señor ha dicho esto: yo les hice salir de Egipto cuando ustedes estaban en una casa de servidumbre.
Yo, dice el Señor, los libré de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron. A esos, dice, los eché de delante de ustedes. Dios ha hecho por ustedes esto, dice el profeta de Dios. Y también Dios les dijo, además, agrega una tercera cosa. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses. Dios sí les dijo esto. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice la Biblia, pero no habéis obedecido a mi voz. Usted puede recordar, amados, los capítulos 24 de Josué, cuando Josué ve que el pueblo se está yendo tras los dioses, están yendo a las reuniones, a los cultos de los pueblos. Josué viendo a todos estos, él dice, escojan bien a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, quienes sus padres sirvieron al otro lado del río, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Así que para que ellos puedan entender por qué Dios los va a liberar, qué injerencia tiene Dios para esto, les tiene que decir, yo los hice libres a ustedes. Yo los saqué de casa de servidumbre, yo los traje a esta tierra, yo eché de delante de ustedes a estos pueblos para que ustedes habiten su tierra, yo los establecí en esta tierra. Además, yo les he dicho que no teman a los dioses de los amorreos, pero ustedes no han obedecido a mi voz. Obedecer a la voz de Dios aquí entonces significa que lo que Dios dijo que no se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, ellos lo hicieron. Ellos atendieron a la voz de estos dioses a través de esos pueblos paganos, a través de toda esa idolatría. Ellos atendieron a ellos. Y Dios dijo, ustedes no han oído mi voz, porque oír la voz de Dios va pegado, amados, va pegado con obedecer a Dios. Así que cuando dice yo oigo la voz del Señor, yo escucho la voz del Señor, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. Cuando dice oír la voz significa obedecer a Dios. Eso es lo que significa. La palabra de Dios dice que en Romanos capítulo 10, cuando hablando Pablo del gran deseo que tiene en su corazón y la tristeza que tiene continuamente por su pueblo, de que todo Israel se convierta al Señor, él dice, ¿cómo van a llegar personas ahí si no fueran enviadas? Y él después dice en esas porciones, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y cuando llega un versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que los israelitas no oyeron la palabra de Dios porque no la obedecieron. Esto es como el síndrome de los oídos sordos, ¿no? Escucho, oigo, pero no obedezco. Así que Dios les tiene que mostrar en primer lugar, esto que está sucediendo es por causa de ustedes. Es porque ustedes se fueron tras los ídolos y finalmente estos días son malos y pueden llegar a ser peores. Así que los días pueden ser peores. Aquí la primera cosa, claman a Dios. Los israelitas en esos 7 años claman a Dios. Dios, inconsecuente con nosotros, estando viendo lo que ellos están viviendo, Dios, dice la Biblia que viene el ángel de Jehová. Nos dice la palabra de Dios, el versículo 8. Entonces versículo 8, vio un gran profeta, un profeta de Dios. Y en el versículo 11 que quería leerles dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La primera cosa que quiero que noten, que la palabra nos dice, que cada vez que aparece el nombre del ángel de Jehová o el ángel del Señor, esa es una teofanía, una manifestación de Dios. Así que esa manifestación es la manifestación del Dios todopoderoso que nosotros servimos. Así que llega el ángel de Jehová y se sienta, amados hermanos, se sienta abajo de la encina, en la encina de Joás Abieserita, y puede lograr ver, por supuesto, porque es el Dios todopoderoso, ve ahí a Gedeón, un hombre que está sacudiendo el trigo
en el lagar. El lagar, hermanos, es el lugar donde las uvas son puestas y donde las personas toman por medio de una cuerda, como si fuera el brocal de un pozo, y está pisando las uvas, pero en lugar de pisar uvas, está sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Quién es Gedeón, amados? Gedeón es un hombre que no se ha convertido al Señor. Es un hombre que es un varón esforzado, que puede notar lo que está sucediendo y que eso no lo detiene. Al contrario, está trabajando Gedeón, escondido, sí, pero está haciendo algo por su vida y por su familia. Así que cuando el ángel de Jehová lo ve ahí, que estaba sacudiendo el trigo, para que ese trigo sea escondido, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese la palabra que utiliza el mismo ángel de Jehová, diciéndole: Jehová, el que vive por sí mismo, está contigo, porque tú eres un varón esforzado y valiente. Gedeón, amados hermanos, y debido al pecado, no logra entender lo que Dios está diciendo. No logra entender lo que está diciendo, porque Gedeón está viendo la situación que está viviendo. El versículo 13 dice: y de Gedeón le respondió a estas palabras, a esta afirmación que Dios dice de él dice estas palabras, y él dice así lo siguiente: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, amados hermanos, miren, cuando el pecado entra a nuestra vida, porque el pecado de Israel en estos 7 años, hermanos, fue la idolatría. Fue la relación que tuvieron con otros pueblos, fue la adoración que tuvieron los israelitas, y fue la causa de su ruina. La idolatría nos lleva por caminos equivocados. La idolatría, hermanos, ciega el corazón, nos cega el corazón de los hombres para no lograr ver las maravillas de Dios, sus obras, su mano extendida, que es su poder. Todavía Dios tiene ese poder. Y entonces Él dice: ah, ¿dónde están? ¿Por qué nos ha venido esto? Por tu idolatría. ¿Sabe? Cada decisión que toman las personas es una consecuencia. Así como hay grandes bendiciones por tomar decisiones firmes, también hay consecuencias de nuestro pecado. La nación, este pueblo, por lo menos, esta parte de Manasés, en la montaña de Efraín, este pueblo se ha ido tras los ídolos. Y esto se ha mostrado por un abandono del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, en donde Dios se comprometía a bendecirlos, a librarlos, a darles la lluvia temprana y tardía. Ellos se han olvidado, se han ido tras los ídolos. Como consecuencia, han venido sobre ellos. Dice la Biblia en capítulo 6, versículo 1 y 2, que Dios los entregó en manos de los madianitas. Dios, soberanamente, por sus pecados, amados, por su corazón obstinado y porque los ama, los dejó, los entregó. Y estando en esa angustia, clamaron al Señor. Y Gedeón no entiende por qué le están pasando estas cosas. ¿Le ha sucedido a usted? Hay algunas cosas que nos suceden. Nos suceden cosas, pruebas, que son inevitables. A todos nos ocurren las pruebas. A los creyentes y a los no creyentes. Personas que leen la Biblia y personas que no leen la Biblia. A todos nos ocurren, amados hermanos, nos ocurren pruebas. Pero también a todos nos ocurren cosas que cuando sembramos cosas malas, amados, o cosas buenas, cosecharemos de esos resultados. La nación de Israel ha sembrado para sí idolatría. Ha buscado en los ídolos. Ha buscado en los oráculos falsos de sus dioses. Y lo que han cosechado es opresión. Su alejamiento de Dios los llevó a vivir una condición así. Y Gedeón no lo entiende. Y cuando él dice: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Claro, Gedeón sabe hasta aquí.
¿Sabe la historia de que Dios sacó al pueblo de Egipto en medio de las maravillas, señales, donde el nombre de Dios fue conocido? El camino para ir a esa tierra, el mar rojo, los codornices, la serpiente de bronce, toda la historia del maná, todas esas cosas que Dios las sabe. Cómo Moisés y Josué echaron por mano de Dios a todas esas naciones. Cómo cruzaron el río Jordán. Esas maravillas las conocen, como muchas personas hoy día conocen historias bíblicas. Y se están preguntando, ¿dónde está este Dios? ¿Dónde está este Dios poderoso? ¿Dónde está este Dios grande y temible? ¿Dónde está este único y santo Dios? ¿Dónde está? Dios está en su trono. Dios está en su trono, amados. Su brazo poderoso todavía no se ha cortado, sigue firme su poder. Y esto nos lleva al punto de que el pecado cuando se sienta en el trono, exige, ¿dónde está Dios? Exige misericordia, exige compasión, pero este corazón de este pueblo del pecado no se vuelve a Dios, amados hermanos. Y dice aquí, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y en verdad Dios lo ha hecho. Amados, si usted cuando lee la Biblia se da cuenta que Dios es amor, y así es, amén por ello, pero también tiene que percatarse que Dios es justicia, y que Dios cumple sus compromisos que ha hecho con el pueblo de Israel. El Señor habla en el capítulo 34, al final del libro de Deuteronomio, y capítulos antes, habla acerca de las bendiciones y las maldiciones que vendrían a las personas, al pueblo particularmente, por dejar la ley del Señor, por alejarse del Señor. Dios lo dice en su palabra. Así que, ¿dónde están las maravillas? Dios nos ha desamparado. Esta idea que tiene Él es una idea humanista. Es la idea de la autocomiseración. Es la idea de la autocompasión, donde nosotros nos quejamos delante de Dios, pero nosotros hemos fallado para con Dios. Dios con toda justicia los dejó. Y dice aquí el versículo 14, y mirándole Jehová, le dijo, fíjese, está hablando con Jehová, dice la Biblia, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, amados hermanos, a Gedeón se le muestran algunas cosas, y antes de que Dios te dé una tarea, antes de que el Señor nos envíe, antes de todas estas cosas, amados, Dios nos tiene que mostrar nuestros pecados. Dios le da algo a Él que lo supera, porque no pone atención, porque le dice el Señor, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y fíjese cómo Dios le hace pensar a Gedeón para decirles, yo hice todas estas cosas en el pasado. Las hice cuando estaban en el desierto por 40 años. Lo hice en el tiempo de Josué. Lo hice en Génesis. Lo hice en Éxodo. Yo hice todas estas cosas. Yo te envío para que salves al pueblo de Israel. Saques a los hijos de Israel de la mano de los madianitas. Del poder de los madianitas. Los madianitas los han afligido por 7 años. Los están afligiendo ya por mucho tiempo. Y él dice, yo soy el menor de mi casa. ¿Qué tienes en tu mano, amado hermano? Gedeón probablemente estuvo pensando, bueno, con todos los recursos de mi casa, que son muy pocos, siendo yo el más joven, puesto que mi padre probablemente ya heredó a mis hermanos y les ha dado. Mi padre ha guardado algo para mí, pero aún así eso es pequeño. Y Dios le dice, bueno, dice aquí la palabra de Dios, ciertamente le dice Dios, yo estaré contigo. Yo, dice el Señor. Hay un gran tema en toda la Biblia, amados hermanos. Es el tema de la presencia del Señor. Dios estuvo con José, nos dice, en todas las cosas que hacía, estuvo con José. Dios estuvo con Abraham.
Dios estuvo con Jacob, estuvo con José. El Señor estuvo con Josué cuando muere Moisés. Le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este pueblo, tú pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y estuvo Dios con Josué. Y Dios estuvo con los jueces. Y Dios estuvo con los reyes. Y Dios estuvo con los profetas. Y Dios estuvo con David. Y Dios estuvo con los apóstoles. Y Él dice: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo dijo en una embarcación donde estuvo, dice: Dios a quien sirvo, su ángel estuvo conmigo esta noche y me dijo que nadie morirá. En el último capítulo, los últimos capítulos de 1 Timoteo nos dice que Él compadeció delante del león y que todos los desampararon, solamente el Señor estuvo con Él. Así que la presencia de Dios, amados, en la vida de sus hijos, de sus siervos, es real, hermanos. Es espiritual, pero es real en nuestras vidas. Dios nos hace vivir, Dios nos acompaña. El Señor respalda la vida de sus discípulos y los acompaña. La Biblia dice: nunca te dejaré ni te desampararé, según nos dice el libro de los Hebreos. Promesas firmes, promesas que no cambian. Así, los días malos pueden llegar a ser peores. Y antes de que Dios te llame, antes del llamado de Dios, quiere mostrarnos Dios, en primer lugar, nuestro pecado. Quiere mostrar nuestro pecado. En segundo, nos quiere dar su compañía, su presencia. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí en el versículo 18 en adelante. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponla sobre esta peña y vierte el caldo. Y él, Gedeón, lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: pásate, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. La primera cosa que quiero decirles es que cuando los pecadores, hermanos, como él, reconocen de la presencia de Dios, el pecador sensible como Gedeón, está consciente de su culpabilidad. Gedeón estuvo consciente, mientras Dios le decía: yo voy a estar contigo, y él dijo: ¿qué señal me darás de que he hablado contigo? Así como cuando lo hizo Moisés, le dijo: muy bien, allí en Éxodo capítulo 4, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres nos ha encontrado, deja ir a mi pueblo Israel, ¿qué señales mostraré? Entonces Dios le dijo: mira, ¿qué tienes en tu mano? Tengo arrójalo. Arrojó la vara que tenía Moisés en su mano. Entonces eso se convirtió en una serpiente. Además le dijo Dios: mete tu mano en tu muslo y ahora sácalo. Y cuando salió en su muslo, cuando metió en su seno y cuando lo sacó, estaba llena de lepra su mano. Cuando la vuelve a meter, amados, vuelve su mano como es. ¿Qué señal me das? Entonces este pecador, y qué interesante saber que los creyentes, los discípulos y la gente en general, que cuando reconoces la presencia de Dios, que está llamándote, que está obrando en tu vida, que está moviéndose Dios a través de las personas, repitiéndonos las mismas cosas, mostrándonos el camino de nuestros pecados, Dios insistiendo en nuestras vidas, persuadiéndonos a conocerlo a Él. Amados hermanos, cuando esto sucede, debe haber una sensibilidad en nosotros, porque es Dios. Él estuvo
consciente de la presencia del Señor, y él fue y preparó un cabrito y puso la carne y el caldo y los panes y levadura, y el ángel de Jehová le dijo: viértelo en la peña. Cuando lo vertió, tocando con el báculo que tenía en su mano, fuego descendió. Y entonces el asombro de Gedeón fue mayor. Se asombró Gedeón con un asombro que no te ocurrirá en tu vida hasta que tú hayas aceptado a Jesucristo, hasta que tú te hayas persuadido del que te está hablando es el Señor y Salvador Jesucristo. Ese mensaje penetrando a toda tu persona, mostrándote los pecados, tus pecados, nuestros pecados, trayendo una verdadera convicción a tu vida. Una convicción tan profunda que nos hace convictos de pecados delante de Dios. Entonces, viendo este fuego que ayudó a que Gedeón quedase asombrado. Hace algunos años, amados hermanos, en la iglesia, una familia vivió una prueba tan grande, una prueba muy grande, una prueba de vida o muerte, donde el peligro era morir. Y por toda la noche los hermanos en la iglesia estuvimos orando por ello, pidiéndole a Dios que tenga compasión de los hermanos que están a punto de perder su vida. Así que durante la noche estuvimos orando, amaneciendo, pensando que las cosas habrían tenido un desenlace que no sabemos, en expectativa, en incertidumbre, hermanos. Pasaron algunas horas, recibimos una llamada diciendo que estas cosas se habían solucionado, que los agresores habían decidido perdonarles la vida. Amados hermanos, ¿qué está ocurriendo en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Puede usted notar? ¿No que no esté asombrado por la obra, por la manera como Dios está manifestando en nuestras vidas? Deberían de asombrarnos, deberían de traernos a nosotros una convicción fuerte de obediencia, caer delante del Señor que ha hecho estas cosas, que ha permitido todas estas cosas. Deberíamos estarnos asombrando día tras día de quién es Dios, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Deberíamos hacer esto. El Señor lo vio la vida de Gedeón, vio su vida caída, vio su vida perdida, vio que estaba ocupado en sus deberes normales de la vida, pero su vida espiritual estaba oscuro, estaba ciego, perdido, caído. Gedeón era así era Gedeón, como muchos de millones de personas que están ocupadas en sus cosas, que es algo natural, pero espiritualmente, pero en una vida, una relación con Dios, no hay existencia, no hay vida, no hay relación con Dios, no hay armonía con el Señor, no hay paz con Dios. Gedeón era una de esas personas que Dios vio la condición espiritual de ellos. ¿Sabe? La condición espiritual delante de Dios, de cada persona. Habla la palabra de Dios de condiciones muertas. Habla de personas que tienen una relación con Dios, un estado espiritual de obras muertas, de mala conciencia. Habla la palabra de Dios de personas dicen las personas que tienen vida, pero Dios los ve muertos. Hablan de que están vivos, pero el Señor los está viendo muertos, incapaces de vivir, incapaces de tener una relación con Él. Esta es la mirada que el Señor vio en la persona de Gedeón. Y más adelante usted va a leer lo que hizo Gedeón, cómo él venció a sus enemigos, cómo Dios dio una victoria a través de Gedeón, cómo él venció a los madianitas y a todos los demás pueblos que se reunieron. Se dan cuenta, se pueden ver la victoria, pero antes de que hagas esto, antes de que vivas, antes que venga la gracia, la ayuda, la bondad, el poder de Dios para su vida, para mi vida, es menester venir a Cristo, asombrarnos de la gran obra de Jesús en la cruz del Calvario. Déjenme leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 53. Los israelitas, muchos de los judíos, porque en varias porciones de la Biblia se refiere al siervo de Dios como al pueblo de Israel, en muchas porciones. Pero hay muchas porciones también que cuando se refiere al siervo de Dios, se refiere a Cristo.
Y cuando vamos a este capítulo 53, encontramos estas porciones hermosas que el profeta Isaías está viendo, que Dios le da para que él pueda ver, pueda escribir, siendo inspirado por Dios, para mostrarnos a la persona gloriosa de Jesucristo. Dice la Biblia, capítulo 53, versículo 1, dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así, asombro, hermanos. No solamente es una condición temporal esto que el Señor ha hecho, sino que verdaderamente, amados, es una situación espiritual permanente para todos aquellos que hemos creído y los que creerán en el Señor. Y si ustedes de esas personas que hoy mismo, después de escuchar este mensaje, hay una cierta persuasión de parte de Dios en su corazón, no dude, clame a Dios por misericordia, porque Él perdona. Déjenme leer otra porción que está aquí en el capítulo 3 de San Juan, el versículo 16, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El estado caído hablando de Gedeón, cuando Dios ve a Gedeón, y Gedeón sensible asombrándose hacia la gran obra del Señor, por su culpabilidad, amados hermanos, viendo su estado caído, Dios le dice lo que hemos leído: no temas, dice, no morirás. Paz para ti. Amados, la palabra de Dios dice que esta paz con Dios viene a través de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que hay paz entre los hombres y Dios, en aquellos hombres que han creído en Jesucristo. No es la paz de las circunstancias, no es la paz de otras fuentes, sino es la paz de Dios. Dios, quien es real, en boca del Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos consuela y Dios nos da paz en medio de estas circunstancias tan adversas. Así que antes de que Dios te llame, Dios tiene que llamarte primero para la salvación. Dios obra así, primero mostrándonos nuestros pecados, consecuencias de nuestros pecados, que estos días son malos, pero van a llegar a ser peores. Dios también, el Señor nos muestra estos días malos, que son malos precisamente por el pecado. En tercer lugar, Dios, amados hermanos, nos da su presencia, particularmente a todos los que creemos en el Señor. Pero primero nos muestra nuestra condición caída espiritualmente. Amado, que me escuche. Usted necesita a Jesucristo y lo necesita por muchas razones. Usted quisiera entender todo, usted quisiera saber razones, usted quisiera saber por qué. La primera le voy a decir: usted y yo hemos nacido en un mundo caído. Como hemos leído en Isaías, todos nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Todos, por su camino nos hemos apartado. La Biblia dice en Juan 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este asunto de entender unas cosas y no entender otras, particularmente con Dios, tiene que ver con nuestra condición espiritual.
El pecado vino a distorsionar espiritualmente, no hay una comprensión clara de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios trae claridad a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios viene a resumir no las ideas, sino la verdad de Dios. Y aunque usted tenga una idea, una sospecha diferente, déjeme decirle que antes que usted tenga esa sospecha, muchos hombres han especulado de la fe, han hablado de la creencia, han hablado de esto, han hablado del otro. Pero la única fuente verdadera, absoluta, de verdad, es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos muestra que antes de que nosotros podamos hacer cosas, podamos empezar a cambiar cosas, primero Dios nos halla para darnos su salvación y su perdón. ¿Es usted una de esas personas? Hace casi 30 años fui de esas personas. Y por eso le digo, con este mensaje la Biblia nos dice que Dios hasta el día de hoy y cada día está alcanzando a hombres y a mujeres y a familias por su misericordia, porque otros están orando y porque Dios, lleno de misericordia, está actuando en el mundo y está actuando en su vida. Hoy le invito a que ponga su confianza en el único, en el gran Dios y Salvador Jesucristo, el Salvador de todos los hombres, el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y a propósito, el que viene a él recibe su justicia y salvación, pero el que lo rechaza, su justicia es condenación. Así que le invito que clame al Señor, que clame con un corazón humillado, porque Dios dará su justicia y su perdón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la gran obra que estás haciendo. Gracias por el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos una nueva vida en Él. Te quiero suplicar por a todos aquellos que están escuchando el mensaje y que están respondiendo al llamado que tú estás haciendo. Por favor, sé que lo harás. Sé que cumples tu palabra, Señor. Y sé que al corazón que está humillado y que está contrito, Señor, no lo desprecias. Por favor, gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha hecho una oración así, si usted está clamando por misericordia, por favor, contáctenos. Quisiéramos ayudarle en su crecimiento espiritual. Quisiéramos enseñarle lo que dice la palabra de Dios. Quisiéramos participar de lo que Dios está haciendo. Si usted es una persona que es creyente, es discípula del Señor y no se está congregando, no tiene una iglesia, bienvenido. La Iglesia Bautista Bíblica Montesión está para servirle. Si usted es una persona que ha creído y no se ha bautizado, venga, por favor. Quisiéramos mostrarle lo que dice la Biblia con respecto al bautismo. Si usted no es miembro de la iglesia, venga. Aquí le vamos a enseñar con la palabra de Dios en qué consiste la membresía de una iglesia y cómo puede ser miembro. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestro hermano Gabriel con el siguiente canto. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga con abundante paz. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, le recordamos que si ha sido de bendición para usted este mensaje, lo comparta a través de sus redes sociales. También, si tiene alguna petición de oración, alguna duda, no dude en contactarnos en nuestro buzón de Facebook. Con gusto le estaremos atendiendo. Otra situación, si usted necesita algún acompañamiento, alguna consejería, algo en el cual podamos servirle, por favor, contáctenos también a través de nuestro buzón. Hay gente preparada que puede acompañarle en cualquier necesidad que usted tenga. Gracias, hermanos, por acompañarnos y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga. Recuerden que somos una comunidad, somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.